I am the serial killer. I am the bloody hand. I am the chief whore taker. I am the chosen one. I am the red straight razor, the one who bathes in blood. I am the boogeyman. I am the empty drowning hood. Look not for pity, no. I am the heartless man. I come to fix all things. I am the one-man band. You cannot yet imagine how you will dance for me, but you will dance forever to the tune that I decree. The kingdom of the worm is all things to us all, but I will teach you many things before I let you fall. I am the black dead nightmare. I bring a light so bright to illuminate the path we take and show the way that all hurts break. And I will see the old world's back be broken as we descend into the awful Halloween night. Muy buenas noches, familia de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, pues os traemos la segunda parte, segundo programa de los asesinos en serie. Estamos haciendo un pequeño viaje por las mentes más perversas y más retorcidas de la historia. Y hoy nos acompaña un nuevo invitado, que es la primera vez que nos acompaña en el canal y esperemos, por supuesto, que no la última. Guaji de Plano 7. Guaji, bienvenido. Hola, buenas tardes. Espero que sí, que sea la primera y que haya más, vamos. Por supuesto que sí, con nosotros encantados. Vamos a dar también las buenas tardes a Guillermo Berman, copresentador del canal y director de Cabaleón. Guillermo, bienvenido a tu casa. Muy buenas, ¿qué tal? Yo pues vuelvo a estar encantado contigo, con Pedro y con Guaji, que lo dicho fuera de cámara, es el Messi de las mentes perversas. Correcto. Bueno. Todo un placer. Y por supuesto, Pedro Manuel López, escritor, historiador extremeño, que ya es un buen amigo, colaborador y parte del equipo de Arcadia Zona 51. Pedro, bienvenido tú también a tu casa, por supuesto. Buenas tardes, Jero. Bueno, pues como siempre, otra entrega más, un poco dando luz a todos esos misterios, como dice el lema del programa. Un placer estar con Guillermo, como siempre, ¿no? Ya parece que somos uña y carne, ¿no? Cada vez que estoy con él, cada vez que hago un programa tengo que estar con él, o sea que, y bueno, por supuesto un placer estar con Guaji, que seguramente nos aportará muchísimo tanto al canal como a nosotros mismos a la hora de aprender. Y por lo que hemos dicho fuera de cámara, si es la mitad que Messi, no, creo que vamos a aprender bastante con él. Sí, estoy seguro. Bueno, si os parece, vamos a... Pedro me pedía fuera de cámara, quería decir unas palabras, así que Pedro, todo tuyo, antes de meternos en materia. Bueno, yo lo que quería decir, como en esta ocasión, la verdad, como contamos con Guaji, contamos con Guillermo, que Guaji es más experto en este tema, y yo siempre digo que para aprender hay que dejarle a los expertos que expongan su criterio. La verdad es que me gustaría llevar un poco el debate o la charla o lo que intentamos hacer aquí, esta forma de enseñar, esta forma didáctica. Me gustaría llevarlo un poco por una serie de vertientes. Y es una cosa, principalmente por tres. Vamos a estudiar una cosa o vamos a intentar enfocar la historia de una serie de mentes perversas, de 4 concretamente, como hicimos en el programa anterior. Pero me gustaría que tuviéramos 3 vertientes que fueran también discutidas según vamos contando la historia de estas personas. La primera de todas, hay una culturación de ese asesinato, es decir, de esas mentes perversas, es decir, por la cultura o el tema cultural en el que estas personas desarrollan su vida, le lleva a eso. Lo más importante, esa sería una de las posturas. La segunda postura, lo pongo desde mi plano de estudio, porque aunque Jero siempre me presenta como profesor, escritor o historiador, una cosa que no saben las personas a lo mejor de Arcadia o los que nos escuchan, que también soy psicopedagogo, así que me gusta llevar también el tema de la mente al estudio. Es decir, esa psicopatía
esa psicopatía puede ser algo infundido desde que ellos son jóvenes, porque lo que hemos dicho en programas anteriores, desde los 2 hasta los 6 años, es cuando la mente de una persona se va formando, es decir, cuando se va moldeando, cuando somos niños, más o menos determinamos qué tipo de personalidad vamos a tener cuando seamos adultos, durante esa etapa. Es decir, se va moldeando, además, estudios que hay de psiquiatría de aquí en España, dicen que entre el 1 y el 5% de la población española sufre de psicopatía. Es decir, que tenemos ese límite que podemos da lugar a este tipo de casos. Siempre van a estar relacionados, esta psicopatía va a estar relacionada con ambientes marginales, no por lo general, porque como hemos visto, siempre pueden ser incluso gente de la alta sociedad, pero también con problemas de afecto. Suelen ser personas que tienen problemas sexuales, en el sentido de decir, tienen una capacidad obsesiva en temas sexuales. Y después la tercera vertiente, que es otra de las especialidades que a mí me toca, que es el concepto del mal. No sabemos si el mal existe, si hemos visto a lo largo de la historia que, sobre todo, si estudiamos todas las religiones que hay en el mundo, existe el mal. Y siempre se representa con una figura que es el demonio. Nosotros podemos ver que en todas las religiones del mundo, sean monoteístas, sean politeístas, van a tener distintos dioses, sí, pero todas coinciden en un aspecto común, que es el mal, representado en forma de demonio, de íncubo, de súcubo. Es verdad que a lo mejor ese mal aquí en este mundo terrenal existe y nosotros de alguna forma intentamos taparlo diciendo que es un trastorno o que tiene un problema mental, o bien que ha sido, como he dicho al principio, una aculturación de esa sociedad, porque no es lo mismo un chico que se ha criado en Corea del Norte, que ha visto la violencia desde pequeño, que por ejemplo una persona que se ha criado en España, que no ha visto esa violencia exacerbada como ha visto en ese país. O sea, que esos son las tres vertientes por las que yo quería empezar el programa y un poco que fuéramos tirando por ahí. No sé si os parece bien. Como queráis. Sí, por supuesto. Claro, los expertos sois vosotros, así que si queréis vamos a dar la palabra a Guaji para que nos hable un poco de nuestro primer invitado, entre comillas. Guaji, ¿quién fue Samuel Little? Samuel Little. Bueno, este ya yo creo que nació delinquiendo casi. Fue condenado, nació el 7 de junio de 1940 y fue condenado por el asesinato de 4 mujeres. Lo que pasa es que él dice que mató a 93. Joder. Y de momento las investigaciones ahora van como que de momento le relacionan con 60. O sea que él llega a confesar 93 asesinatos. Él dice que 93 y las investigaciones van por 60 de que va que sí. Vamos, O sea, se creen. Sí, ¿no? O sea que estamos hablando de una mente realmente retorcida y perversa y con un claro... yo diría que aquí podríamos ver un claro, no sé si a lo mejor me equivoco, un claro fetiche sexual, por así decirlo. Todos son mujeres. Y yo esto lo relacionaría en principio, si yo fuera investigador, con algún tipo de trastorno relacionado con su madre. La madre, cierto, aquí en este caso la madre era prostituta y ya desde pequeño pues ya estaba metido en problemas de disciplina. En el 56 ya le metieron en una institución para delincuentes juveniles, y es que es un parar de salir, robar, abusar y otra vez a la cárcel, y así se tira así muchísimos años. O sea, el otro día, Guillermo, tú comentabas cuando hablábamos de Charles Manson en el primer volumen de este programa, y vemos cómo la madre de Charles Manson, al igual que la de este hombre, también ejercía la prostitución, y digamos que es una cosa que se repite, ¿no? En ambos. Claro, no Charles Manson no llegó a matar tantas personas, o al menos hasta donde sabemos, pero sí que urdió un crimen realmente
realmente trabajado, elaborado de una mente. Lo que Waji toca ahora desde un inicio es un patrón, es casi un patrón común entre todos los asesinos en serie, o por lo menos los más sádicos, ¿no? Sobre todo ese patrón común de empezar primero a delinquir a pequeña escala, robar en un negocio, entrar en una casa, ya dentro de la segunda casa a lo mejor coge de los pelos a la inquilina, en el tercero, o sea, esta gente se van creciendo, y sobre todo otro patrón común es que todos admiten haber cometido muchos más crímenes de los que se le imputan. Eso es algo que también tienen todos en común, que yo creo que también tiene quizá algo que ver a nivel psicológico, a lo mejor Pedro la aclara, porque tiene a lo mejor algo que ver también como ya crecerse, ¿no? Una vez que lo han cogido, lo van a juzgar, ya tiene que dárselas de más importante de lo que lo está pintando un juez. Y claro, digamos, Pedro, que entonces aquí lo que vemos es un afán, ¿no? De ¿cómo se dice? De fardar, ¿no? De presumir, exactamente, gracias. Afán de protagonismo por parte de todos estos personajes, ¿no? No, pero eso, vamos a ver. Eso le pasa a cualquier... Vamos a ver. Yo no soy experto en psicología, sino en psicopedagogía de los niños, pero lo que os quiero decir, tened en cuenta que eso le pasa a cualquier ser humano. Tú, por ejemplo, si yo, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Guillermo ahora mismo, si yo, por ejemplo, cojo, entro en una casa, vale, robo y no me pasa nada. He robado, venga. Ya lo que quiero es pasar al siguiente nivel. Venga, si robo y tiro de los pelos, no me ha pasado nada. Es decir, voy a ver hasta qué límite, ¿vale? Hasta dónde llega esa línea y hasta dónde no me paran, a ver hasta dónde puedo llegar. Es decir, pero eso pasa en un ejemplo práctico. En una clase de X alumnos, hay un profesor. Si yo a ese profesor le insulto y no tengo ninguna consecuencia, voy a seguir insultándole. Voy a pasar a un siguiente nivel. Si a ese profesor yo le tiro una bola de papel y no me pasa nada, voy a pasar al siguiente nivel. Lo mismo pasa con esto del asesino, lo que ha dicho Guillermo. Voy a ir siguiendo al siguiente nivel. Además, por lo que he leído yo de este personaje, es que por lo visto se iba trasladando de estado en estado, de Estados Unidos, y iba dejando un reguero de sangre, por así decirlo, ¿no? De mujeres. Es decir, el patrón de los asesinos es decir, hasta dónde llega mi límite. Y si veo que estas cosas no tienen consecuencias, pero aparte, lo que hemos dicho, su madre es prostituta, seguramente este niño también tendría este señor cuando era niño, perdón, estaría marginado por sus compañeros. Es decir, tu madre es prostituta, ya sabemos que la prostitución a nivel social no es un oficio que esté bien visto, ¿vale? Los niños se meterían con él, le dirían ciertas cosas, lo dejarían de lado. ¿Cómo es una forma de llamar la atención? Delinquiendo. ¿Cómo toda esa rabia contenida que yo tengo, quién me ha provocado a mí ese daño? Las mujeres, en este caso mi madre. ¿Contra quién me voy a vengar? Contra esas mujeres. Claro. ¿Y este hombre actualmente, Guillermo, está vivo o está muerto? ¿O? No, él fallece a los 79 años, si no me equivoco. Guaji, ¿tú tienes la cifra? Está vivo. Está vivo. ¿Vivo? Yo creo que está vivo y está, o por lo menos hasta hace no mucho, y estaba dando datos, no lo tengo por aquí, pero me parece que sí, que está vivo. En 2013 todavía seguía sumando no. Sí, está vivo. No, está vivo. Yo tenía aquí un apunte, sí, tenía un apunte de 79 años, pero vivo. Seguía sumando penas porque sigue, cuando le entra la ventolera o cuando le quiere alguna cosilla, pues él va dando datos y de dónde hay más cadáveres y los va comprobando. Y claro, le van sumando las penas, pero vamos. Sí, es algo que he visto buscando anotaciones sobre este personaje y me llama mucho la atención porque todas las mujeres son mujeres de color. O sea, no hay ninguna mujer caucásica, por lo que estoy viendo aquí. Son todas mujeres de color. Y es algo que realmente, así a simple vista, llama la atención. Siendo él un personaje de una persona de color. O sea, no sé si aquí podríamos ver entonces un patrón incluso mucho más ligado a un referente materno. Claro, vamos a ver. Totalmente. Su madre es una persona de color. ¿Quién le ha hecho daño a él en su infancia? Una persona de color. Va a ir directamente, ¿no? Además, sigue lo que tú dices, sigue ese patrón. Pero aquí lo que he dicho antes, aquí también se puede relacionar un poco la culturación, ¿no? En este sentido. Como por ejemplo, un niño se ha criado con esa violencia y lo ve como algo normal, al fin y al cabo. No, la verdad que el personaje tiene una carita que da miedito, ¿eh?
Es que mira, nació en 1940 y un apunte, en 1975 ya había sido arrestado ya 26 veces. O sea que era un... Claro, pero es lo que, Era un sin vivir, era un sin vivir. es lo que yo te Luego- digo. Sí. Perdona, guay, sigue, perdón. No, sí. Luego en el 82 le volvieron a arrestar por presunto asesinato otra vez. Fue absuelto. En el 84 igual por secuestrar, golpear, estrangular a otra chica de 22 años. Sobrevivió la chica. Y hay otra vez encerrado. Es un no parar. Este hombre es un no parar. Hasta Claro, por que eso ya en 2012 le detuvieron y ahí está, vamos. Pero Esperemos que siga. según lo que dices, tuvo bastantes añitos donde él pudo seguir delinquiendo. O sea, en Estados Unidos las leyes suelen ser bastante más duras que aquí. Lo extraño es que le hayan soltado Claro. tantas veces y haya entrado y Exacto. salido tantas veces. Ocurre rara vez. Y bueno. Claro, de todas es lo que hemos estado hablando, que si tú ves que no tienes un límite, puedes seguir lo que ha dicho a los 35 años haberse detenido 26 veces, vale, 26 veces, pero sigo en la calle. Yo voy a seguir haciendo cosas, ¿no? Si no tengo ese límite. Claro, es que supuestamente no había matado a nadie, ¿sabes? En teoría, vamos. O sea, que no podían demostrarlo, claro. Pues Exacto. también nos vamos a Exacto. encontrar nos vamos a encontrar con cifras así también con todo lo mentes perversas, sobre todo porque en aquella época toda la investigación criminal no estaba tan perfeccionada como hoy. O sea, era muy complicado dar con el ADN de una persona que coincidiese, con las huellas dactilares. Hoy día ya sería otra cosa. Yo muchas veces me paro a pensar y digo, todas estas mentes perversas, si estuviesen actuando en la actualidad, no se librarían, pero vamos, no pasarían de estar 2 meses en la calle, que los cogerían, garantizado. Claro, y luego como iba cambiando de estado, porque se dice que asesinó a mujeres de 19 estados. 19 estados. O sea que... Y sí, las competencias estatales en Estados Unidos son también muy complicadas. Que en el momento en que tú cruzas una frontera, ahí dices, no, aquí ya es el sheriff de no sé dónde, aquí ya actúa el FBI, yo aquí no tengo nada que ver, y lo dejan ir pasando mientras no esté en tu estado, les da igual. Exacto. Y si no se corren las noticias, pues aquí ha pasado, hay 2 crímenes o 3 como ese, que ha pasado allí y tal, Sí. pues el tío va a su rollo. Lo que resulta increíble es que habiendo, claro, es el problema, ¿no? Que al haber actuado en tantos estados, en algunos de ellos, en la mayoría, ya no está permitida la pena de muerte, pero lo que más me impresiona es que siguiera vivo, vamos, porque este tío, yo he escuchado, he tenido noticias de asesinos en serie o asesinos simplemente que por muchísimo menos lo ha recibido o la silla eléctrica o la inyección letal y lo han quitado del medio y fuera. Pero lo de este hombre, por ejemplo, no sé si es que tú tenías la suerte de cambiar de estado rápidamente antes de que se descubriera el crimen o Claro, es que cuando a raíz ya de que ya está más encarcelado, ya es cuando ya han descubierto los crímenes. Antes a lo mejor le arrestaban, pero las dejaba medio muertas por alguna paliza, y si había alguna muerta no podían demostrar que la había matado. Entonces pues eran penas un poco más flojas, ¿no? Ahora ya tiene cadena perpetua y las que está sumando, claro. y las que le está cayendo, claro, me imagino. Exacto. Sí, pero dime, Guillermo. imagino que él, al tener ya una condena, por ejemplo, de cadena perpetua, no se le puede condenar a la silla eléctrica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que cumplir la cadena perpetua, o sea que lo mismo tiene 120 años y una vez que termina esa condena ya se le podría poner una inyección letal, por ejemplo. También, claro, también imagino que tendríamos que ver dependiendo del estado, porque hay estados en Norteamérica que en los que la pena de muerte no existe, la han abolido y claro, a lo mejor solo muere en la cárcel directamente. Si os Sí, claro, parece, hay estados que está la pena de muerte, hay otros que está... Sí, y vamos, y en esos que está la perpetua, que vamos, que no va a salir de ahí. no, pero es raro, creo que lo ha dicho Guillermo, es raro que en un país como Estados Unidos, en los que las penas son tan durísimas, claro, también tuvo la suerte, entre comillas, de actuar en una época en la que la tecnología no era lo que hay ahora, era más difícil seguir la pista a una persona. Ahora te rastrean en 10 minutos y está tu cara en todos los informativos, todas las redes sociales y todos los medios, pero en 10 minutos. O sea que... Claro. Sí, exacto. Lo malo es que fue detenido en 2012, que no creas que es tan
No, hace poquito, ¿eh? Tan atrasado, pero bueno. Se conoce que vamos, que no dejaba mucha pista, ¿no? Lo Si os ponía, parece, vamos a pasar al siguiente personaje, que es Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Y este es un caso que a mí me llama poderosamente la atención, porque este señor también, según las fuentes, seguiría vivo, y digo seguiría porque misteriosamente desaparece en 1998, cuando tenía 49 años. Este señor desaparece, se fuma, después de pasar más de 30 años en prisión. ¿Cuál fue su crimen, Guillermo, de este hombre? Tengo aquí el micro, no, es que estaba con el micro apagado. A ver, el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, pues mira, este chico, chico, voy a llamarlo chico, es colombiano. A él lo capturan en el 80, él ha confesado más de 300 asesinatos, ¿no? Entre ellos en varios países, no solo en Colombia. O sea, él tiene asesinatos en Colombia, en Ecuador, en Perú, dicen que en Bolivia. Evidentemente este hombre apunta para empezar, un asesino a sueldo. Él empieza de esa forma, son sus confesiones de cómo él comienza a matar, por dinero realmente. Y luego, sin embargo, a ver, él tiene en cada país ha matado más de 100 personas, o sea que imaginaos hasta qué punto llega su afán por matar. Y la sangre fría, tú puedes matar a 1, 2, 5, 10 personas y ya eres un tarado, pero cuando matas a más de 300 personas tienes un problema grave. O yo creo que el concepto del mal, como decía Pedro, es muy distinto al que conocemos nosotros. 300, perdona Guillermo, 300 niñas y adolescentes. Sí. También vemos aquí también un serio problema con el sexo femenino de la mente de este hombre. Otro patrón, sí. Exactamente. Y el concepto del mal no existe para él, o sea, es algo que no es como el nuestro, al menos. Y a mí lo que me llama la atención, llama la atención, en realidad no es raro que en estos países cualquiera de los padres o de familiares de alguna de las víctimas quiera vengarse de esta persona y lo haga desaparecer. Es que es lógico. Yo como padre en parte lo entiendo, ¿no? Pero llama la atención que desaparezca en el 98 y este señor, o sea, primero está en la calle, que es raro que esté en la calle después de lo que ha cometido, ¿no, Guaji? Porque no se entiende cómo, habiendo matado a 300 niñas, esta persona está en la calle, que... Exacto. Y como dices tú, en el 98, bueno, estuvo preso hasta el 94. Lo que pasa es que le cambiaron por extradición, le pasaron a su país y le metieron en un psiquiátrico hasta el 98. Ahí en el 98 le declararon sano y lo que dices tú, desapareció. Se dice que decían la gente que querían tomarse la venganza por los padres de muchas chicas que querían tomarse la venganza por su cuenta. Entonces es fácil porque desde el 2002 me parece que hay una orden de la Interpol para capturarle y eso, y no hay manera. O sea que es fácil que se le haya encargado. Pero también es fácil, también lo es factible, Guaji, si lo han cambiado de nombre y lo siguen usando como sicario, también es posible, ¿no? Porque una persona con ese potencial, con esa capacidad de asesinar, yo creo que para cualquier gran capo de la droga sería también un buen sicario, cambiándolo de nombre, incluso de rostro, que tienen el dinero para hacerlo, y es una de las posibilidades, ¿no? Y es una persona que está acostumbrada a aparecer y desaparecer con facilidad por su trabajo de asesino a sueldo, ¿no? O sea, yo me imagino que para él esfumarse después de cometer un crimen será fácil, o sea, que para él habrá sido muy fácil, o bien lo que tú has dicho, conseguir un capo que le proporcione una nueva identidad, o simplemente desaparecer. Yo me inclinaría más como que se le han cargado, vamos. Sí, no, yo también. Me inclinaría más por eso, sí. Porque era asesino sobre todo de muchachas, ¿no? A los 3, 4 únicos hombres que mató, yo creo que fue en la cárcel. Sí, fue en la cárcel.
que abusaron de él, y ahí ya se cansó de decir, mira, estoy cansado de que abusen de mí, ahora yo no voy a ser la víctima. Y se los cargó en la cárcel, a esos 4. A los 2 o 3 días se los cargó. Pedro, ¿qué tipo de mente observamos aquí? Bueno, aquí yo creo que podríamos juntar un poco un popurrí de las tres, ¿no? Porque, a ver, tenemos que tener el contexto social en el que este hombre se cría en Colombia. Colombia, ya sabemos la violencia que hay desde 1955, cuando empieza la guerra civil colombiana, que dura hasta la actualidad, o relativamente poco cuando firmaron la paz la FARC, pero relativamente poco. Tenemos que tener en cuenta que Colombia actúan bastantes actores en esa guerra civil, ¿no? Es decir, no es una guerra civil bilateral como podía ser la española, que está por un lado el bando nacional y por otro el bando republicano. Tenemos que tener en cuenta que en Colombia empiezan el gobierno por un lado, se meten también ejércitos extranjeros como el de Estados Unidos, se meten los grupos guerrilleros que hay tanto de derecha como de izquierda, es decir, la FARC o la Autodefensa Unida, ¿vale? Pero aparte también se mete un factor importante, que es lo que mueve mucho, que es el narcotráfico en Colombia. En este caso el narcotráfico en Colombia empieza a partir de los 70, principios de los 80, pero bueno, en ese momento estaba el contrabando, al fin y al cabo. Tenemos que tener en cuenta también en el contexto social, el contexto geográfico que se ha criado este hombre. Aparte de eso, obviamente esto es una mente que se ha ido viendo toda esa violencia. Aparte, su madre también era prostituta, ¿vale? Tenía 13 hermanos, eran 13 hermanos, y él era el 7º de esos 13 hermanos. Su madre, siempre vemos el mismo patrón, igual que hemos visto con el anterior, que su madre se dedica a la prostitución. ¿Y cómo paga eso? Con las niñas, no en este caso, que es donde está la mayoría. Aparte de eso, obviamente una persona, lo que ha dicho Guillermo, vale, puede ser un psicópata, mata a 10, 15 personas, que no está justificado por ninguno de los casos, pero ya 300 personas y con un mismo patrón, eso ya no es simplemente, aparte de un trastorno, también es una persona mala, ¿vale? El placer de quitarle la vida a una persona, no que le quites a una persona a lo mejor de 60 años, de 40, ¿vale? Que bueno, no es justificable, pero quitarle a gente tan pequeña, ¿vale? A niña en este caso, su vida, yo creo que también estaba relacionado un poco porque él no había vivido esa infancia. Se puede relacionar con eso, es decir, yo no he vivido una infancia, yo no voy a dejar que otras personas vivan lo que yo no he vivido. Porque desde muy pequeño, él nació, creo, si no me equivoco, me corregí, en el 48 puede ser. ¿El qué? Perdón, ¿qué has dicho? En 1948 puede ser cuando nació, Sí, si no me equivoco. 48. Vale, la guerra civil en Colombia empieza en el 55. Es decir, con 7 años este niño ya está viviendo esa masacre, es decir, y además no sabes por dónde te van a venir los tiros, porque lo que decimos, no hay un ejército unitario. A lo mejor un día la FARC o cualquier grupo paramilitar secuestra a un familiar tuyo para el rescate, o lo mismo un narcotraficante entra y te pega un tiro, o lo mismo el gobierno te acusa de no sé qué, o lo mismo un ejército extranjero te acusa de otra cosa. No es una guerra civil que tú puedas decir en qué lado me puedo posicionar si eres una población civil. También tenemos que tener en cuenta esa violencia infundida que hay en Colombia, ¿vale? Colombia, de por sí, por desgracia, y no quiero que me lo tomen a mal el público colombiano, porque aparte que tengo muchos amigos tanto en Bogotá como en Medellín como en Cali, por distintos estudios que he tenido que hacer y tal, esa sociedad se ha criado con esa violencia. También, si este hombre empezó, como creo que ha dicho Guay, como asesino a sueldo, es que no está tan mal visto en los malos fondos colombianos, los bajos fondos colombianos, perdón, que sea asesino a sueldo. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te den a lo mejor $5.000 americanos por matar a una persona, o que se mueran tus 5 familiares de hambre? No, creo que yo le he visto la de asesinos a sueldo. No, ha sido Guillermo, creo que ha sido que ha comentado que trabajó. De todas maneras, yo sí, vamos, sí te puedo, al buscar información, sí he visto que empezó en su juventud como muy jovencito, ya cometió su primer crimen para un cártel de la mafia, pero observo, o sea, cada vez tenemos más claro que la figura de la madre juega un papel importantísimo en la formación de la mente de un psicópata. A ver, tú ten en cuenta que aparte siempre los niños van a tener una vinculación más estrecha con la madre. Al fin y al cabo, tú has estado 9 meses dentro de esa persona. Siempre una persona va a tener una vinculación con su madre, más estrecha que con el padre. La madre, si a alguien le pasa algo a tu madre, va
va a ser, es como la persona que tú tienes como referencia. Una madre siempre va a estar ahí, en lo bueno, en lo malo, pero siempre va a estar ahí una madre. Esta vez, perdona, si me dejas un momentito. Sí, claro. Al vivir todos así, ¿no? Como una especie de habitación que separado por cortinas, ahí veía todo el trabajo de la madre. Lo veían todo, ¿no? Y él a los 9 años intentó, vamos, le pidió la madre a él con 9 años, intentando abusar de su hermana. Ahí fue cuando le echó de casa y ya a partir de los 9 años se tuvo que buscar la vida. Entonces, o sea, que es algo que empieza desde niño. Claro, O sea, ahí le engañan, le dice una persona que le va a recoger, le lleva a una casa abandonada y abusa de él. Sigue con las mismas, sigue delinquiendo. A los 12 años le adopta una familia americana, bastante bien puesta, vamos, que podía estar bien. Le llevan a un colegio y todo, y ahí en el colegio vuelve a abusar de él un profesor. Entonces yo creo que todo eso le marca bastante, porque a raíz de que le abusara también de él el profesor, también se va otra vez y empieza a volver a las calles. Entonces no sé, empieza ya ahí todo a ser un poco... Sobre todo esa segunda recaída, ese segundo abuso, en una zona de confort, o sea, cuando él ya, incluso él mismo habría dicho, oye, pues mira, me han sacado de aquí, puedo acudir a un colegio, me siento seguro. En el momento en que se siente seguro, le rematan encima con otro abuso, pues entonces eso claro, ahí... yo diría, Guillermo, que es incluso peor, ¿no? Que pues, si no. Imagínate. Claro. Y luego al entrar en la cárcel, por primera vez, que tendría, me parece que 21 años, pues por robo, por hurto, le abusan de él otros 3 presos. Pues yo creo que ahí ya le terminaron de despertar. Porque ahí ya fue cuando ya mató a él a los presos también y yo creo que ahí ya se desató. Se desató la fiera, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Además que fue en un lapso de tiempo, entendemos que mata 300 niñas y adolescentes, pero por lo que vemos en un espacio de tiempo relativamente corto en proporción a la cantidad de muertes, ¿no? Sí, muchas eran chicas de tribus. Se habla de 110 personas en Ecuador, por lo menos. Otras tantas, 100 o por ahí también, de Colombia. Sí, pero que tuvo que tener varios grupos, con varias chicas a la vez, ¿no? O sea, porque una por una yo creo que no le dan ni los días del año para... No, claro. Estaría todos los días. Sí, eso, vamos, todos los días, incluso 2, 3 al día. Ya estuvo porque le cogieron unos cuantos de una tribu y ya estuvo a punto de morir a manos de ellos. Al pillarle haciéndolo, vamos, le torturaron y le iban a enterrar vivo. Menos mal que pasó por allí un sacerdote, un no sé qué, y empezó a comerle en la cabeza de que eso estaba mal, que le entregaran a las autoridades. Vale, les convenció, le entregaron a las autoridades, pero como no era de ese país, extradición aquí a su país, y así, y otra vez, y ahí empezó otra vez, y así. Realmente es increíble, ¿eh? que personas así, con la facilidad con la que en algunas ocasiones se libran de... Sí. Es increíble. Vamos a pasar ahora a un personaje que a mí me llama mucho la atención, y este personaje yo había oído hablar de él cuando me lo comentó Guillermo, no caía yo, me sonaba el nombre, pero bueno, al buscar información yo sí había visto ya alguna información de él. Solo cometió un crimen, pero claro, está en este programa porque pensamos que si no lo hubieran pillado, este señor hubiera cometido seguramente más de uno. ¿Verdad, Guillermo? Hablamos de Armin Meiwes, denominado por los medios periodísticos como el caníbal de Rotenburg. Caníbal de Rotenburg. Sí, a mí este hombre de hecho me pilló viviendo en Alemania cuando sucedió todo esto y todavía recuerdo perfectamente todo ese revuelo mediático que hubo en torno a él. Y en el caso de este hombre, cuando en el 2001 se presta a una persona, un hombre aparte de dinero, de Berlín, se presta a que Armin le ampute primero su miembro y se lo coma y luego bajo su consentimiento también lo mate. Cuando todo eso sucede, aquí entra ahora un factor importantísimo en todo el tema de las mentes perversas, que es el Internet.
Ahí fue cuando se levantó por primera vez la voz del peligro que se corre en Internet, de cómo por Internet existe ese anonimato que luego puede derivar en crímenes que no son rastreables, etcétera. Y ahí se incrementó muchísimo más la seguridad por Internet, el rastreo de la policía por Internet, ya empezaron las brigadas de policía a seguir personas por Internet, pero hasta ese momento el Internet era una zona de contacto, pero se consideraba segura, ¿no? Se sabía evidentemente que existía esa deep web, ¿no? Donde se vendían también drogas y armas, pero hasta el punto en el que en foros públicos abiertamente, hubiese un intercambio de personas que querían que se les comiesen los dedos, la oreja, el pene en este caso, y aparte eran foros donde había muchísima gente. En Alemania había muchísima afición al canibalismo, ¿no? Y este hombre lo que realmente lo que comete es canibalismo. Llama la atención en este caso cómo este chico venía de una familia acomodada, no era rico, pero bueno. Y en un momento dado su padre y sus hermanos lo abandonan a él con su madre, y según nos dice la historia, la madre en este caso no ejercía la prostitución, ni era drogadicta, ni nada de esto, pero sí era una madre muy, digamos, controladora, ¿no? Una madre y posesiva. Estricta, digamos, sí. Sí. Y sí, algo, sí, lo que dices, como dices tú, controladora. Y ahí, pues no sé, cuando le abandona, que se va el padre y el hermano, pues él se empieza a sentir como muy solo, ¿no? Entonces se inventa a un hermano imaginario. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Es curioso. Sí, Y, incluso ya de jovencito ya empieza a... de jovencillo, pues sí, pues al poco de dejarle, vamos, de marcharse el padre y el hermano, pues se creó un amigo imaginario que le quería como le trataba al amigo imaginario como si fuese su hermano. Y empezó a tener deseos sexuales hacia ese hermano imaginario y con otros chicos. A empezar a tener pensamientos sexuales, ¿no? Pedro, en este caso, ¿cómo vemos cómo se puede desarrollar el deseo, ¿no? Hacia el canibalismo de una persona aparentemente normal, entre comillas, una persona que ha tenido una vida acomodada, pues a salvo por lo de la madre controladora? ¿Puede tener algo que ver directa o indirectamente el abandono de su padre y sus hermanos? Bueno, tiene que ver, pero yo más que centrarme en el abandono de su padre, de su hermano, lo que ha dicho Guillermo antes, pertenece a una clase social alta, es decir, una sociedad que controla el canibalismo psicológicamente. Se suele desarrollar en aquellas personas que quieren tener un control y un dominio sobre otras, ¿vale? Si hemos visto a lo largo de la historia que siempre el canibalismo en distintas culturas, como puede ser la cultura maya o la cultura o mismamente Vlad Tepes, que se conoce como el conde Drácula por la cultura popular, se comían o bebían la sangre o los órganos de los pueblos o de los soldados que habían derrotado. En este caso, este señor, ¿qué quiere hacer? Pertenece a una clase social alta. ¿Qué es lo que quiere esas clases sociales? Un control, pero lo que hemos dicho antes, cuando yo sé hasta dónde puede llegar mi control, hasta ese límite, puedo. Pero en este caso, este chico tendría esa obsesión por ese control, lo que hemos dicho, si había sido una persona solitaria, ¿no? Que incluso lo que hemos dicho antes, se tenía que inventar incluso un amigo imaginario, ¿no? Porque por ese control de su madre. Él que quiere, en ese momento quiere ese impulso de tener un control sobre otras personas, porque él siempre ha sido una persona controlada. Es decir, han controlado mi vida desde el principio. Cuando han decidido, por así decirlo entre comillas, me tengo que quedar sin padre y sin hermano. Lo han decidido por mí, yo no he tenido control sobre eso. Mi madre, aparte de eso, en vez de darme cierta libertad, me controla desde el minuto 1 hasta tal punto que desarrollo un amigo imaginario. Eso, mismamente, vamos a ver, un ejemplo claro es lo que ha pasado en la historia de España. Cuando termina aquí el franquismo, es la época donde más drogas, más consumismo, más, por desgracia, en los años 90 veíamos los resquicios que había sido, ¿no? Esa España del rock radical vasco, de la movida de los 80, ¿no? De cómo muchas personas tenían problemas de drogodependencia.
¿Por qué? Si tú durante tanto tiempo tienes cohibido a una persona, esa persona va a querer hacer todo. En este caso, hemos dicho que este chaval quiere tener un control social y cuando, lo que ha dicho antes Guillermo, incluso foros de internet donde hay personas que quieren ese canibalismo es porque quieren probar de todo. Es que la gente muchas veces confunde libertad con libertinaje y yo creo que este chico fue lo que le pasó. Confundió su libertad cuando se libró de esas garras, por así decirlo, que lo tenían controlado, que era su madre, y por fin puede tener esa libertad que la confundió con libertinaje hasta llegar a tal punto de probar de todo, incluido el canibalismo. Guillermo, ¿cómo dices? Dime, Guaji, perdón. No, a mí este caso me recuerda mucho, lo que pasa que en este caso es un solo muerto, ¿no? Me recuerda mucho al carnicero de Milwaukee, que por no quedarse solo, preferiría comerse a la persona y tenerla dentro de él. Sí, exactamente, porque buscando información sobre este personaje, sobre el caníbal de Rottenburg, él le llegó a decir a la policía que el mayor vínculo de unión con una persona era tenerla dentro. O sea, es curioso, volvemos a lo mismo, se repite un patrón. Se repite un patrón entre asesinos en serie, ¿no? Incluso podemos hablar, yéndonos más para allá, podemos hablar incluso de sectarismo, de algún sentido ritual que tuviera esto. Sí, no, porque según tengo yo entendido, y corrígeme Guillermo, porque yo creo que cuando yo vi el documental sobre este hombre, te estoy hablando ya de hace 4 o 5 años que lo vi, ¿vale? Cuando yo vi el documental sobre este hombre, enseñaron incluso una página web que existía en ese entonces, donde se reunían personas aficionadas a este tipo de prácticas, ¿no? Solo que había dos bandos, los que buscaban personas para comérselas y los que querían ser comidos, que eso también me imagino que vendrá de algún tipo de trastorno, porque si no, muy bien. Y sobre todo el consentimiento de esta primera víctima, de ese Ben, se llamaba Ben, pues el señor Ben de Berlín, esta primera víctima, él incluso accedió a comerse partes de sí mismo, él mismo. O sea, cuando le amputó el pene, compartieron el pene los dos. Comieron los dos de su propio pene. O sea que este hombre, yo creo que quería probar ambas cosas, tanto ser víctima como ser verdugo, ¿no? Y bueno, todo esto se grabó en vídeo. O sea, la policía tiene los vídeos. Hubo una época en la que se liberaron partes de esos vídeos y rápidamente los volvieron, evidentemente los tuvieron que despachar porque iban a correr por internet, empezaron a divulgarse los vídeos y ten en cuenta que esto generaba fanatismo, o sea, esto generaba más fans, porque lo veía cualquiera que estuviese medianamente desnivelado en ese aspecto, iba a coger la misma carrerilla, ¿no? Y lo que querían era evitar a toda costa que se convirtiese en el mártir de los caníbales en Alemania. Y claro, de hecho hubo una época, creo que a finales de los 90, principios del 2000, donde se ponen de moda este tipo de películas, se llama la snuff movie. Por ejemplo, Almenábar hace una película que es Tesis, ¿no? Que la hace sobre eso, sobre la snuff movie y la supuesta leyenda urbana. Al principio parece como una leyenda urbana esto de la snuff movie, pero bueno, por lo que tú nos estás contando, que es un dato que yo desconocía totalmente, no era tal leyenda urbana, sino que estaban en esa realidad. No, sí, aparte yo tengo entendido que se llegó a poner al jurado el vídeo en el juicio y la mayoría de los asistentes se salían, no podían aguantar las imágenes del vídeo que este señor grabó. Porque sí. ¿Tú tienes, Guaji, el dato de la pena de cárcel que le cayó? Pues esto sí que es interesante saber también, ¿eh? Porque una persona, él comete un crimen, pero es que el otro le firma un consentimiento y se deja grabar en cámara, ¿eh? En un principio sí que lo tengo, yo creo por aquí. Parece que sí. En un principio fue condenado a 8 años de cárcel. 8 años, o sea que ese hombre debería estar en la calle con vamos a ver. Sí, posterior ingreso. Contras, con los pegas, vamos a ver. Es que el otro lo consintió, ¿no? Entonces, es que pero vamos, el fiscal apeló y en 2006 le condenaron a cadena perpetua. O sea que está en la cárcel. Pero porque hubo apelaciones, porque la gente se echaba encima, ¿no? La gente, porque aunque el otro diese su consentimiento, pero claro, la gente estaba escandalizada. Es más, hay una película, sacaron una película de él acaso, sí. y ha tardado bastante en estrenarse, ¿no? Allí en Alemania, estuvo restringida allí en Alemania.
Y tuvo mucha crítica, ¿eh? Tuvo mucha crítica porque lo Sí. que querían era evitar a toda costa que se convirtiese en un héroe, ¿no? Porque tenían el miedo de que se convirtiese en un héroe, una persona así. Exacto. Luego hemos estado hablando, por ejemplo, Marilyn Manson, Marilyn Manson, Manson, Nos va a denunciar. Manso. Manso, pero Veo vamos que, a ver. veo que te gusta la misma música que a mí, por lo que veo, ¿no? no es precisamente mi cantante favorito, pero Ah, yo soy más de los tuyos, entonces, guay, no. Por ahí anda la cosa. pero bueno, sí, me gusta el rock principalmente. Pero Charles Manson, perdón por el eso, Charles Manson llega a ser un héroe, pero en plan recibe notas de chicas como que tienen deseo hacia él, pero mismamente una cosa que ha pasado aquí en España con el caso Marta del Castillo. Miguel Carcaño recibe cartas de admiradoras después de la cárcel, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. De eso te puedo dar yo fe, que soy de Sevilla y tengo un compañero, vamos, un amigote ahí en Sevilla que me lo dice y me lo contó un día, dice, vamos a ver, Jero, pues si yo te cuento a ti lo que le pasa a Miguel, que digo, ¿qué le pasa a Miguel en la cárcel? Y lo mismo que tú dices, y lo sé de buena mano porque vive muy cerca, su barrio está muy cerca de donde vive la madre donde vivió Miguel Carcaño toda la vida. Y es verdad, en muchos círculos Miguel Carcaño está considerado, círculos estamos hablando de psicópatas, Sí. y es un héroe, está considerado porque has conseguido salir, porque es que ha salido inmune de Sí, asesinato. por eso por ahí decimos que ese mal sí existe, de admirar a una persona que ha hecho ese tipo de cosas. Sí. Sí, de hecho, otro que era muy admirado, no sé si os acordáis de un caso que ocurrió aquí en España, el chaval este que mató a los padres, el asesino de la katana. Sí, También, ese hombre tiene su hija, su pareja y todo, Sí, actualmente. sí, hay mucha gente que no le perdona lo que de hecho a mí me dolió como padre, ¿no? Porque no es, por mucho que esa persona hiciera en su juventud, si se ha arrepentido y ha hecho su vida y tal, un comentario que le dejaban al pie del vídeo es a ver cómo coño le explicas a tu hija lo que has hecho con sus abuelos. Y Claro. ya en ese momento te quedas tú, venga, apago la tele y me voy a dormir. Sí, ahí va una serie de capítulos de estos, ¿no? De documentales de Yo fui un asesino. Yo creo que se quedaron en ese. Yo creo que no salieron más, nada más que ese, de la katana, me parece. Sí, sí. Fue muy criticado todo. Sí. Además que lo que iba a decir es sobre este chico, por ejemplo, ¿no? Que habrá tantísimos, ¿no? Que tienen su club de fan, pero yo creo que fue de los primeros, ¿no, Guillermo? Club de fan reconocidos de asesinos a nivel nacional, por lo menos. Bueno, habría, hombre, lo mismo a no sabiendas habría otros previos, ¿no? Pero este fue uno importantísimo, vamos, este marcó un antes y un después, digamos. De las jovencitas, ¿no? De la época. Claro. Bueno, si os parece, vamos a Guillermo, vamos con la estrella de la noche, ¿vale? Porque lo tienes que despellejar a este hombre. Vamos con Sí. Zodiac, que es un personaje también que yo en el anterior programa comparé entre comillas con Jack el Destripador, ¿verdad, Guaji? Porque en ninguno de los dos casos se le llegó a atrapar. Exacto. Y él ha confesado por lo menos el asesinato de 37 personas. Vamos, confesó. Sí, vamos, ojo, Guaji dice confesó a través de cartas. En las cartas. De las cuales hay 5 muertes confirmadas y 2 que se libraron, ¿no? Que sobrevivieron. Y su máximo auge, sus años así de más acción, digamos, que fue en el 1968 y 1969. Luego a raíz de ahí ya que si puede haber más crímenes, pero no saben si fue él, si no fue él. Y bueno, y hay un tira floja con cartas y con escritos a la prensa. Y bueno, no sé. Yo creo que algo de suerte ha tenido este hombre. Tenemos en el caso de Jack el Destripador, nos comentaba Pedro que muchas de las cartas que recibía la policía obviamente eran falsas por la caligrafía. En el caso de las cartas de Zodiac, son todas. ¿Hay alguna duda de que sean realmente escritas por la persona o eso está claro, que son las mismas? Pues yo creo que alguna
Yo creo que alguna fue... No sé si alguna fue falsa o no. Hubo, que yo sepa, hubo dos, pero es que las desestimaron de antemano. O sea, nada más llegar eso a la policía, a manos de la policía, el momento en que le llegó la carta, no tardaron yo creo que ni 15 segundos en desestimarla. O sea, ¿por qué? Porque le llegaban una cantidad inmensa de cartas de personas que de por sí pues le daban pistas, ¿no? He visto a una persona sospechosa en tal sitio, he visto a una persona en tal sitio. En aquella época tampoco el teléfono no era algo que estuviese muy promovido. O sea, hoy día uno llamaría a la policía y diría, oiga, mira, o se encuentra con un policía y se lo cuenta. Pero claro, en aquella época y en aquella vecindad, las personas a la hora de acercarse a un policía tenían un poco más de respeto, preferían incluso escribir anónimamente por miedo a ciertas repercusiones, a represalias. Entonces lo que hacían era enviar cartas con pistas y demás. Y entre medio hubo dos cartas que decían que eran Zodiac y al final pues dijeron que se vio que no era, vamos, que no tenían nada que ver, ni la firma, ni la forma de escribir, ni nada. Pero aquí también en el tema de los asesinos se nos ha olvidado una cosa, que también es bastante importante, es la repercusión social y sobre todo la prensa amarilla. Es decir, mucha gente a raíz de todo esto, lo que estuvimos hablando también con el tema de ya el Destripador, también buscan ese minutito o ese ratito de fama, y eso también, queramos o no, lo que estuvimos hablando el otro día. Si sale un asesino en serie y puedo publicar X o puedo distribuir X periódico en vez de X-2, voy a seguir dándole bombo a eso. ¿Qué pasa? Las personas, y lo que hemos dicho, que hay personas que le da, no sé qué ganan con ese tipo de cosas, de mandar cartas a la policía para a lo mejor que lo único que puedan hacer es entorpecer cualquier cosa, ganan su minutito de gloria. Y lo que hemos dicho, la prensa amarilla, tanto, vamos, dentro de los 4 que hemos visto hoy, y sobre todo, siendo el último, siendo de Estados Unidos Zodiac, que Estados Unidos ya sabemos que todo es un espectáculo y todo se le da bombo, imaginaos la repercusión social que podía tener este hombre. Incluso decir, me atrevería a decir que en algún momento de otro lo bautizarían como suya el Destripador. Sí, pues muy posiblemente, no me extrañaría nada. En este, Guillermo y Guaji, ¿sigue algún patrón en concreto Zodiac a la hora de llevar a cabo los crímenes, o este hombre mata y selecciona al azar? Yo creo que lo hacía al azar. No llevaba un patrón. Igual te pegaba un tiro que 5 que te daba cuchilladas y a quien pillara. Yo creo que no sigue ningún patrón, vamos. No le veo yo. Y aparte lo dicho, es lo que ha dicho Wafi, ¿no? Que lo mismo te pegaba un tiro que te acuchillaba. En sí era descuidado, o sea, como asesino era descuidado. O sea, él tenía esa. No tenía esa mente calculadora a la hora de matar, de decir, venga, tengo que hacer desaparecer el cuerpo aquí. No, él mataba y luego, según sobre la marcha, a lo mejor hacía una llamada y decía, oye, mira, que el cuerpo lo he tirado en tal sitio, que lo podéis... Era como muy sobre la marcha, ¿no? Se le veía como un poquito también... Mi teoría va a ir ahora por otro lado, y esto de ir sobre la marcha tiene que ver con esa teoría, ¿no? De que tenía cierta ayuda. Y esa ayuda no solo era una ayuda, sino que esa ayuda se convertía en quien le forzaba a hacerlo. Le decía, hoy, sí o sí, hoy matas. Por eso le pillaba todo sobre la marcha, era muy forzado. Eso no lo sabía yo. Ahí me has dejado ahí pillado. Guillermo siempre tiene esa habilidad, no sé cómo lo consigue. Pues quiero dar la palabra ahora a Guillermo para que nos enseñe una cosita que nos ha preparado acerca de este personaje de Zodiac. Y yo quiero emplazaros a que, a los tres, para el siguiente programa, a que busquemos información sobre un personaje de Estados Unidos también, llamado H.H. Holmes, personaje realmente muy curioso y que a mí me ha llamado mucho la atención, y que en algún caso que otro a mí me han comentado en privado que coincidirían las fechas perfectamente para poder darle el papel de Jack el Destripador. Coincidirían las fechas. Ahí tiene Wafi la información privilegiada. Sí, ya le he tocado a este hombre. Ajá, pues si quieres ver un documental, a lo mejor lo has visto ya, me parece que se llama El Destripador. Sí, lo sacó la BBC, creo, ¿no? Dando un poco los pasos y tal. Un nieto, el que dice saber que era nieto de H.H. Holmes, me parece, bisnieto, y que dice
y que él tenía en la cabeza que fue Jack el Destripador, y estuvieron ahí con una exagente de la CIA investigando fechas, movimientos, cuando había crímenes en Inglaterra no los había en Estados Unidos y al revés. Pues Entonces lo emplazamos entonces para como fichaje estrella, ¿no? Para, como yo digo, para el siguiente programa. Ya tenemos ya tenemos al Messi, Guillermo, de la el siguiente programa. es buen bicho también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Guillermo, cuando quieras, todo tuyo. Venga, pues voy a compartiros la pantallita y a ver. Esto de la teoría que yo tengo de que Zodiac tenía una ayuda, ¿no? O tenía una orden cada 2x3 de cometer ciertos crímenes, lo voy a detallar ahora al final, ¿no? ¿Podéis ver la pantalla? Sí. Pues venga, vamos a hacer una cosita y voy a mostraros un par de fotitos. Y esta primera es el mapa donde actúa Zodiac, ¿no? La zona de San Francisco Vallejo, él realmente no se mueve mucho más de un radio quizás de 15 kilómetros, ¿no? O sea, esas limitaciones que él tenía a la hora de desplazarse, esas limitaciones yo se lo achaco a que él tenía que cumplir con ciertos horarios de trabajo que no le permitían retrasarse mucho. Es decir, él no podía jugársela, no podía desaparecer 2 días seguidos porque saltaría quizás saltaría la alarma, ¿no? Todos estos mapas que hay los podéis encontrar en internet y aparte hay varias páginas web dedicadas a ellos. Hay una muy interesante que en general trata de mentes perversas que se llama citv.es, que trata con varios mentes perversas. Está muy chula, está interesante porque incluye estos mapitas y demás. La dejaremos en la descripción, Guillermo. Sí. El tema de Zodiac ha llegado a universidades a involucrarse en crear sistemas informáticos o programas informáticos, software de descarga libre completamente, que lo que hacen es emular la mente de una mente perversa, de un asesino en serie, ¿no? Y lo hicieron en este caso en la Universidad de California del Sur, que lo lleva a cabo el señor Kevin Knight con K, como caballero. Y resulta que lo que ha hecho es, pues gracias a una supercomputadora, generar una serie de algoritmos que lo que hacen es incluso predecir cuándo una mente va a actuar, en qué momento, ¿no? Según el patrón que sigue. Pero claro, estos superordenadores buscan patrones y algoritmos siempre y cuando nosotros ya le digamos qué tipo de algoritmos y patrones siguen asesinos en serie. O sea, no va a pensar por sí misma, sino que la supercomputadora necesita ya tener información previa, y para ello hicieron incluso una recolecta en ciertas cárceles de Estados Unidos en las que participaron asesinos en serie para dar información que se incluía luego en esta supercomputadora. Es muy interesante eso. Se han llegado a rebajar penas de cárcel por contribuir a este superordenador del señor Knight. Otro dato interesante, y de hecho no es mala idea. O sea, una persona que de por sí cumple 80 años de cárcel, pues mira, vas a cumplir 75 si colaboras con este programa, ¿por qué no? Va a morir igualmente en la cárcel. Bueno, tenemos incluso programas informáticos que podemos bajar por internet. Uno se llama el algoritmo Carmel, que es el que os he comentado, de la Universidad de California del Sur, y otro es este que se llama Zodiac Decrypt, que todavía hay gente intentando desencriptar una carta en concreta de Zodiac que nunca se llegó a desencriptar por completo. Las otras eran muy simples, las que enviaba los periódicos eran básicas. Él hacía hincapié a los periódicos de que publicasen su nota en primera página, si no iba a asesinar de inmediato, etcétera. O sea, él forzaba a que aparecieran sus notas en la primera página. Es uno de los datos curiosos, es una de las formas también en las que un asesino se comunica con un cómplice. ¿Por qué? Porque si se encontraban los dos en algún sitio, lo mismo levantaba sospecha, o eran dos personas que no podían encontrarse. Porque a lo mejor esa otra persona, ese cómplice, a lo mejor formaba parte de un gremio político o policial, ahí lo dejo, y ahora después lo vamos a ver.
Bueno, este es, digamos, vamos a llamarlo la Biblia de Zodiac, ¿no? Aquí hubo mentes expertas en el FBI que estuvieron, expertos en desencriptar, ¿no? En criptografía, que estuvieron dándole letra a cada símbolo que escribía Zodiac. Los símbolos están en negrita resaltados, y las letras a las que se le fueron atribuyendo para ir descifrando los códigos de Zodiac. Ahora nos encontramos, por ejemplo, con una nota simple de Zodiac, en la que él dice, le habla Zodiac, y ya que estamos, te pregunto, ¿habéis desencriptado ya mi último mensaje? Mi nombre es, y abajo aparece pues esta serie de símbolos, y él quiere dejar pistas para que en algún momento alguien lo coja, ¿no? Alguien lo pille, él quiere él quiere que sepan quién es. O sea, tarde o temprano él quiere que todo salga a la luz, pero yo tengo, mi hipótesis es que a Zodiac, a ese asesino, lo asesinan antes de que él finalmente vuelva a enviar otra carta ya desvelando su identidad y cierta información que no quería alguien que se supiese, ¿no? Aquí me llama la atención una cosa, Zodiac empieza a actuar en el 68, ¿no? ¿Dijiste, Waji? Sí, 68-69. Fíjate que son dos fechas en las que volvieron muchísimos soldados de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Incluso los 3 años previos ya volvían muchísimos soldados de Vietnam, ya sea heridos o ya sea porque los han cumplido a lo mejor con sus 3 años de servicio allí y les daban el alta, por decirlo de algún modo. Muchos de ellos comenzaron a trabajar en zonas portuarias. Ahora después vais a entender el por qué lo digo. Zonas portuarias, en barcos, en descarga y carga de mercancía, o sea, realmente tenían que reubicarlo de algún modo a nivel laboral, ¿no? Y aquí me llama la atención una cosa al terminar la palabra, que es esta de aquí, ¿no? La T invertida y el NAM, como terminando en Vietnam, pero se queda corto. Aquí hay algo entre medio que se perdía, ¿no? Esto nunca se llegó a averiguar, pero esto también me llama la atención, este término aquí abajo, el NAM. Bueno, hubo un profesor de colegio que dio con la tecla en uno de los mensajes de Zodiac, que es el que hoy día todavía sigue tan cerrado, ¿no? Uno de los mensajes que seguía cerrado, y logró desencriptar una de las cartas que quedaron abiertas. Una persona que era aficionada a la criptología, o sea, ningún experto del FBI. Realmente las personas de a pie solucionaron más que la propia policía. También es extraño que la policía no quisiese solucionarlo todo, pero bueno. Aquí, por ejemplo, leemos como él encripta frases como me encanta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido, ¿no? Ahí acaba esta carta. Entonces, para él es un juego. Esto de la criptografía y de los mensajes ocultos es un juego. Pero a la vez que es un juego, también son mensajes claros para la prensa, ¿no? Él quería darse a conocer, quería hacerse famoso y salir en los periódicos. En este caso, él usaba siempre el periódico de San Francisco, de la zona, ¿no? Y en esas cartas que él enviaba a la policía, también le recordaba una y otra vez que él iba ganando la partida. Zodiac 7, policía 0. Zodiac 13, policía de San Francisco 0. Hasta que llegó al 37, como dijo Wafi, ¿no? 37 son los que él dice que cometió, que está en una de sus cartas también. 37 a 0, ha ganado la partida. Ahí es donde realmente desaparece Zodiac. Para mí es claro que lo mataron, y para mí es claro que lo mató la policía. ¿Por qué? Pues porque él ya estaba empezando a encriptar cartas muy concretas que iban a revelar la identidad no solo la suya, sino de personas implicadas que no se quería que se supiesen, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un patrón prácticamente como el de los crímenes de Levante, ¿no? En el que se intuye que hay mucha más gente implicada de los que hay. En fin, aquí en esta me he tomado la molestia de mirarla hoy un poquito y he desencriptado un par de cosas, a mi parecer, ¿vale? Palabras que conocéis seguro, las cartas, las típicas cartas que uno lee, que están en internet siempre y te dicen, eres capaz de leer esto sin las vocales, por ejemplo, ¿no? Y pone, eres el mejor, y es todo con letras y con números. Entonces uno va leyendo y aunque no esté la palabra entera, uno intuye la palabra que va y tu cerebro va maquinando de tal forma que lo puede leer seguido, ¿no? No hace falta que se escriba la palabra entera. Entonces aquí voy a tratar de ser breve, pero esta es interesante, porque si os fijáis hay ciertas palabras aquí que están con la letra del revés o con la letra recta, ¿no? Aquí por ejemplo se puede leer
G-O-D, ¿no? God, Dios. Y así es como yo he ido mirando esta carta. Entonces, yo empiezo por esta parte y luego hay que ir rotando. Entonces, yo lo que voy viendo aquí es God, Pilot, Her. Dios la conduce. ¿Vale? Y así sigue la carta. Yo encuentro aquí, voy a ir sin escribirlas a la derecha, las voy a ir leyendo directamente, ¿vale? Tengo, por ejemplo, un entremedio. Do you buy? El buy puede significar el buy en inglés de comprar, ¿no? Ahora después os lo voy a decir todo en español para que se vea. Labs, idiot. Y atentos. Aquí ya hay una frase con un poco de sentido, ¿no? God pilot. Dios la dirige. O Dios la guía, ¿no? Y luego dice by you, por ti. Dios la dirige por o para ti, ¿vale? Luego dice vueltas, idiota. Como que ha dado vueltas como un idiota. O sea, alguien le está escribiendo, alguien o él le está escribiendo a alguien, no solo al periódico. Él le está diciendo a alguien que ha sido su cómplice y le está diciendo, ella ya está con Dios, pero tú has dado vueltas como un idiota. O sea, aquí estamos encontrando palabras que todo esto no se ha desencriptado nunca porque se ve así por encima, ¿no? A lo mismo me estoy volviendo loco, pero es lo que yo veo. Aquí, por ejemplo, tengo el go. Luego tengo aquí también I am, de soy, ¿no? Soy idiota. O sea, realmente es súper curioso lo que va escribiendo en salto de letras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la palabra, aquí, y de hecho la ha cambiado, y aquí ponía fuck, ¿vale? U-C-K, fuck. Claramente, jodido. Como que la ha jodido dando vueltas, como que alguien se ha percatado de algo. Luego aquí, esta os la voy a marcar, pero ahora entro en ella, ¿eh? JFR, esta quedaros con ella. JFR puede tener un significado importante ahora, ¿eh? Voy a seguir con otro color para no molestar tanto. Nos encontramos con palabras como NY. ¿Qué te dice NY? New York. LA. LA, Los Ángeles. Luego me encuentro aquí for. Y luego ahora voy a detallando la frase, ¿vale? Esta para mí es book. Aquí la L invertida es love, amor. Y atentas a esta, FBI. Aunque lo escribe con Y, pero FBI. Luego, you are, tú eres. Lady, mujer. Aquí hay un nombre, Tom. Fan. O sea, hay un fan ahí de por medio. Es súper extraño lo que vais a ver ahora. Aquí para mí pone boom. Ace. Otra vez pone by. Ahora vengo yo aquí más hacia abajo. If, ¿no? Si acaso, if. Y, atención, de derecha a izquierda, boy. Y aquí otra vez, Zodiac. Y Zodiac está entrelazado con Ki más. Para mí es killer. Y killer también se puede leer kill her. Mátala a ella. Killer o kill her. Es muy extraño. Atención ahora a la frase que se forma. Yo lo leo rápido, ¿vale? Dios la conduce a ella. Hecho por ti. Do by you. Vueltas porque soy un idiota. All fuck too. Es como diciendo, lo he jodido todo. Aunque yo podría, I could. Y luego aparece ese nombre, ¿no? Ese JFR. Ahí se está dirigiendo a él. Y luego pone New York, Los Ángeles, y pone para ver o para verse, amor. FBI, tú eres Lady Tom. Fan de un boom en la cara. Ve y mira el FBI. Y atención aquí abajo, post. Ve y mira el FBI, el post, en la correspondencia. Por si un chico, if boy, Zodiac killer. Por si un chico que es Zodiac ha matado. Es súper extraño el mensaje que hay aquí, pero es que ahora viene lo más interesante de todo esto, ¿vale? Esto sí que os va a gustar. Mira, Waji, estas son las cosas que te gustan a ti.
esta es la firma del Zodiac, ¿vale? Y está posicionada en un sitio muy concreto. Está justo en la mitad. Y de hecho aquí se vuelve a repetir esa mitad. Ese símbolo del Zodiac. Pues mira, vamos a trazar una línea recta. Y luego aquí a los lados tenemos una línea recta y otra. Que es casualmente otra vez la mitad de toda esta cuadrícula. ¿Vale? Y ahora el círculo de la firma del Zodiac aquí abajo lo vamos a detallar con otro colorcito que va a ser el amarillo, ¿vale? Pues mira, ese círculo vendrían a ser pues las letras que están justo pegadas a la cruz, ¿no? Y son las siguientes. Aquí puedes hacer juegos de palabras, ¿no? Mira. Aquí pone I do for joy. Lo hago por diversión. En la encrucijada que ves aquí. Bonito, ¿eh? Escúchame, Guillermo. No le gusta Guaji, a mí también, ¿vale? A mí Guillermo me asombra todos los días. No sé. Es que yo, de verdad, además... Pero ese era el 340, no, sí. El código 340 que no se descifró, Guillermo. Ese es el último que no se descifró. Entonces ahí, yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo he estado mirando hoy un poquito por encimilla y ya os digo que... Descifraron la mitad, me parece. Vamos, a mí me dan una supercomputadora como la de la universidad, ¿ves? Que esto lo había escrito yo aquí. Hoy he estado dándole vuelta un ratillo. Si me das una supercomputadora, trabajo para el FBI. A lo mejor, ¿no? Una supercomputadora a lo mejor lo hacemos, ¿no? Guillermo, no, pero Cuidado, claro. te estarán viendo, Guillermo, y lo mismo te fichan, ¿eh? Lo mismo te fichan. Sí, esto es peligroso, te fichan. Lo mismo ganan 6.000, 8.000 al mes, eso es peligroso. No, pero es curioso. No, ya te digo que cualquiera puede ir metiéndose e ir sacando palabras de ahí porque son las palabras que os he explicado, que se pueden leer sin ciertas vocales. O sea, tú vas viéndolo y sobre la marcha lo vas viendo. I go, do, book. O sea, mencionan un libro, mencionan 2 ciudades, ¿no? Nueva York, Los Ángeles. Mencionan a una mujer del FBI. Esto es muy extraño todo. Ya te digo yo que Zodiac no actuaba solo. Estamos hablando de un personaje, entonces, que digamos, Guillermo, que a Zodiac, que la teoría que tú has afirmado al principio de hablar de este personaje es cierta. Zodiac lo ha matado la policía de Los Ángeles. Ahora, ¿Por qué se mantiene entonces el mito de Zodiac? pues mira, antes de nada, ¿os acordáis que he pintado 3 letras a la derecha, que son JFR? Que he dicho, estas las dejo para después. Pues mira, ese JFR se repite también abajo otra vez, ¿right? O sea, se menciona 2 veces. Y no solo abajo, sino en el puntito céntrico que he dibujado al final, donde hay esa cuadrícula del punto de mira de una pistola, también está dentro JF y R. Pero ahora viene una cosa extraña. Y es que... a ver cómo lo explico. Hay una cosa extraña en todo esto. Sí. Y son esos saltos del 10, ¿no? Esa obsesión de Zodiac que tenía con los 10 nombres, ¿no? Hay un encriptado en una de las cartas que no he presentado en pantalla, en la que se puede leer 10th names, como diciendo la parte 10 de un nombre, la 10ª parte de un nombre, o el 10avo de un nombre, ¿no? O un nombre relacionado con 10. Y yo me puse a buscar una cosa. Y es que resulta que me puse a mirar el 10º nombre. Digo, vale, ¿y si se refiere a que su nombre es el 10º nombre de, por ejemplo, más conocido del país o más dado del país en una época concreta? A lo mejor en los 60 en los que él actúa, o en los 50 o cuando él nace. Porque podemos llegar a que haya nacido quizás en los años 10. Ya más atrás, dudo yo que por la edad cuadre que una persona tenga esa fuerza física para poder matar gente con cuchillo, con pistola fácilmente, ¿no? Y más siendo 2 personas muchas veces. Entonces me puse a mirar los nombres más dados en ciertas épocas. Por ejemplo, el nombre número 10 más puesto a los bebés en los años 10 fue John. En los años 20, Donald. En los años 30, Joseph. En los años 40, Ronald. En los años 50, Charles. Y en los años 60, Jeffrey. Y Jeffrey es JFR. Es un dato curioso que lo mismo se puede tener en cuenta.
Luego tengo otra cosa especial, y es que Zodiac no solo significa Zodiac por el zodiaco, porque realmente no estaba ligado al zodiaco sus crímenes. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué se llama entonces Zodiac? ¿Por qué se apoda el Zodiac? Yo creo que lo que dije al principio, que él mantenía siempre un radio de crímenes muy cercano a su puesto de trabajo. Y su puesto de trabajo tenía que estar muy cerca de su casa. Y quizás él vivía en un puerto y trabajaba con barcos. Por eso se llamaba Zodiac. Porque los Zodiac eran los barcos que ayudaban a... Los Zodiac eran los barcos pequeños, esas lanchas que ayudaban a remolcar los barcos grandes en el puerto. Es Las posible lanchas. que fuese incluso conductor de una de las Zodiac. Y de hecho, Zodiac, ¿por qué dije yo que lo de Vietnam me llamaba la atención? Para empezar, era uno de los puestos de trabajo que les daban a las personas que volvían de Vietnam, trabajar en los puertos, carga y descarga, en puertos, ¿vale? Y, de hecho, Zodiac, si lo lees al revés, es caídos, con Z al final, pero es caídos. Leído al revés, ¿no? C-A-I-D-O-Z, caídos. Es como que si él se ve un espejismo de haber perdido gente durante, por ejemplo, la guerra de Vietnam. También es un dato curioso. Y luego, Zodiac, si lo traducimos a números, el ZO puede ser un 20, y luego Diac, el D es 4, y el 9, A es 1 y C es 3. 49, 1, 3, y con el 20 delante de la ZO, que yo no sé si es casualidad o no, pero había una dirección de un muelle en el puerto de San Francisco, bajo esa cifra. Una dirección de una empresa. Me llama mucho la atención que sobre esta fecha, no sé si estoy equivocado, pero sobre esta fecha aparece en Estados Unidos, mientras Zodiac está actuando, aparece otro personaje también que lo hicieron mediático, como es el Unabomber, que yo siempre lo he considerado como, no sé si o Zodiac una distracción para que la gente no prestara atención a la Unabomber o al contrario, pero es muy raro. A mí por lo menos me resulta raro. Está ahí, está ahí. Hay datos curiosos aquí. El tema de Zodiac queda muy abierto, y que desaparezca una persona así de la noche a la mañana es más extraño todavía. También puede caber la posibilidad de que, como pasó con Jack el Destripador, digo cabe, que sea algo creado para tapar a algún tipo de persona o personas importantes, y se cree el mito de Zodiac, porque lo que hablamos, el morbo es lo que vende, y a la gente lo que le gusta es el sensacionalismo, y abrir un periódico y encontrarse que la policía ha recibido otra carta de Zodiac y que ha matado a otra persona, y que lo que está claro es que hay muchos casos como... Y tienes a todos los Estados Unidos pendientes de las cartas. Exactamente. Lo que está claro es que Zodiac es un personaje, sea verdad o no, es un personaje, yo voy a decirlo así, fascinante, ¿no? Digno de estudio, sus cartas me refiero, porque bueno, sea verdad o no, invita a la gente a investigar, a intentar descifrarlo, ¿verdad, Guillermo? Porque Sí, claro. si algo he aprendido, y lo digo de corazón, si algo he aprendido haciendo programas con Guillermo y trabajando con él, es a aprender a apreciar la simbología, a aprender la numerología y a sentir curiosidad, ¿no? A abrir mi mente a nuevos horizontes y a decir, coño, ¿por qué no puedo yo aprender más de esto si además tengo el placer de hacerlo con compañeros tan agradables y tan grandes como vosotros? Así que, si os parece, pues os doy la palabra por si queréis añadir algo más antes de despedir este segundo programa. Pedro, por favor. Yo no tengo nada más que añadir, simplemente lo de siempre. Un placer haber estado aquí compartiendo esta tarde-noche con vosotros. Como siempre contigo, Jero, ya sabes, que es siempre un placer. Con Guillermo, lo que siempre digo, mi admiración con él en distintos campos de la investigación, y sobre todo con Guaji, que la verdad que ha superado a Messi en ciertos aspectos, y la verdad que un placer que cada vez que podamos tenerlo por aquí, porque me da cuenta que si, como dice Guillermo de vez en cuando, si yo sé de historia, aquí tenemos la enciclopedia del crimen, creo yo, con Guaji. Guaji es la enciclopedia del crimen, absolutamente, vamos.
A Guay, agradecerle enormemente que haya accedido a estar con nosotros y lo que hemos dicho al principio, esperemos que sea la primera de muchas. De momento ya te hemos emplazado a un tercer programa de los asesinos en serie, porque tenemos que hablar de H.H. Holmes. Yo encantado. Y Guillermo, a ti no te digo nada porque tú estás en tu casa igual que Pedro y Guají, y ya sabes que es un placer siempre tenerte en Arcadia Zona 51. Igualmente, y por supuesto, pasaos por Plano 7 y por Cabaleón. Ambos enlaces os lo dejaremos en la descripción del vídeo. Plano 7 de Guají, Cabaleón, dirigido por Guillermo Berman, y por supuesto los libros de Pedro Manuel López, que los dos os hemos hablado aquí en Arcadia, y de los dos os vamos a dejar en la descripción la información de cómo adquirirlos. Así que simplemente un abrazo enorme a los tres y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por invitarme, ¿no? A charlar un poquillo, que me lo he pasado muy bien. Me he encontrado en salsa, vamos. Estás en tu casa. Y a la audiencia agradecerle que nos haya acompañado una noche más y mandarle un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Arcadia Zona 51.